Pulso económico de jueves que, como cada día, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy caídas, 1,25% de caída. El índice general termina en 7.868,9. A pesar de eso, pues hay compañías que han tenido una marcha bastante regular y positiva. La que más, Repsol, recupera 1,45. En segundo lugar, Indra, 1,37. Y Farmamar, que hoy recupera 1,26. Por contra, en el lado del rojo, donde están los que han tenido peor ejecutoria en la sesión, Robi lidera la patrulla del rojo, 5,46 de caída, Sacyr, la constructora, 4,07 de caída y Celnex hoy se deja 3,64. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los contenidos que seguro que animan esta tertulia, esta mesa de análisis económico que conformamos para ustedes con los mejores expertos para que desde donde nos vean no pierdan detalle de nuestra economía y de la del mundo. Bueno, pues hoy hablaremos en esta tertulia de el favorable dato del empleo en el mes de octubre, que se salda con 27.000 desempleados menos y que, bueno, parece que esto mejora bastante. Lo que pasa es que eso se debe a la contratación de trabajadores públicos para reforzar las escuelas, septiembre y octubre, y eso se debe a un aumento espectacular de esos trabajadores públicos. La Seguridad Social ha ganado 103.000 afiliados, por cierto, 9 de cada 10 son mujeres, y eso habrá que confrontarlo con la mínima de la tasa de paro que sufre, o que más que sufrir, la disfruta, la zona euro. Se queda en septiembre en el 6,6, es un mes anterior, esto hay que dejarlo claro para que tengan en cuenta que los datos no son homólogos, pero es un mínimo histórico que contrasta con los datos que tiene España, lógicamente, como ya se pueden imaginar. Y hablaremos en términos bursátiles de lo que pueda sucederles a las inmobiliarias, porque pasan por un mal momento en bolsa y algunos vaticinan que van a pasar por un mal momento en la economía real. En fin, les presento ya sin más dilación a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes y bienvenido, que usted se estrena hoy. Sí, aquí estoy, encantado de estar con vosotros. Espero que disfrute y tenerle aquí muy a menudo. Don Juan Avellán, profesor del IEB, ¿cómo va la semana? Una semana fantástica. Fantástica. Hemos tenido una buena semana. Ah, pensaba que porque se acaba pronto. No, hemos tenido puente, hemos estado fuera, Bueno. hemos estado realmente bien. Vamos a la sesión de hoy. Parece que lo que nos llega de la FED, lo que nos llega de China, hacen que el IBEX vaya cerca de los 8.000, pero luego retroceda. Y hoy ha retrocedido pues, hasta mirar de reojo los 7.800. Mucha tensión, ¿no? La verdad es que al acelerar sube tipos de interés y, bueno, pues eso hace que los bonos marquen nuevos mínimos y los tipos de interés, pues ya tenemos toda la curva de Estados Unidos por encima del 4%. Y eso es una competencia directa contra la bolsa, ¿no? Al final es una alternativa, sobre todo para aquellos inversores que no asuman riesgo de divisa, ¿no? Tenemos unos tipos de interés al 4 o 4,5% en el bono de Estados Unidos a partir de 2 años. Luego, si buscamos, ¿no?, pues alternativas en bonos de empresas también de AAA, buena calificación crediticia, pues eso supone realmente algo que hace dudar mucho a los inversores en bolsa en este caso, ¿no? Y por supuesto que hay otros factores que se ven afectados por la subida de tipos de interés, mucho más sensibles, como las inmobiliarias, como estamos viendo, etcétera, ¿no? Pues bueno, la dinámica normal de una subida de tipos de interés, que intenta enfriar un poquito la economía con la idea de intentar controlar la inflación, ¿no?, que es el objetivo final de los bancos centrales. Profesor Avellán. Efectivamente, sobre todo afecta a inmobiliarias, afecta a empresas más endeudadas y bueno, lo que ha ocurrido es que ha seguido pues esa subida de tipos, esa caída de la bolsa en Nueva York, la subida de tipos también del Banco Central de Inglaterra, con lo cual pues ha sido también caída de los PMIs, se ha juntado un poco todo y bueno, pues estamos ahí que no terminamos de subir y terminamos de bajar.
Yo ya a partir de estos días siempre digo lo mismo, el que se pierda la subida se perderá bastante. Lo que pasa es que no sabemos cuándo terminamos en la bajada. O sea que si hay rally de fin de año, que no sabemos si hay rally, si no hay rally de fin de años, a ver, está muy complicado el tema, ¿no? Sí, como para hacer vaticinios. Sí. Vamos con datos macro que ustedes deben conocer, los datos del desempleo, los datos del paro. En octubre, esa cuenta, la peor de nuestra economía, se salda con 27.027 desempleados menos. Bueno, son el paro registrado, ya saben que ahí pues, nos hacen las típicas pirulas de que estos están haciendo cursos, estos no cuentan, unos 250.000 grosso modo, estos otros tampoco. ¿Cuál es la razón? Dice, bueno, es que han pedido trabajar pero no jornada completa y son otros 200 y pico mil, o sea, casi entre esas dos subconjuntos, me va a poner matemático, esos dos subconjuntos que no se quieren tener en cuenta, a pesar de que sea gente que está en el paro y que quiere trabajar, y así lo demuestran sus documentos, pues bueno, nos lleva a una tasa de empleo pues, que puede presumir de que en octubre ha bajado un pelín. Sí. Lo que está claro es que estamos a la cola de Europa en el empleo, lo midamos como lo midamos, y estamos a la cabeza de la contratación temporal. Y por mucho que la queramos tapar, se ha visto ahora mismo en estas cifras que los mayores, el 50 y tantos % de los motivos de despido han sido por finalización de contratos temporales, con lo cual se supone, entre comillas, que hemos acabado con la contratación temporal. Hay personas que les contratan indefinidamente 2 y 3 veces al año y cosas así, cosas que chocan bastante. Al fin y al cabo, es obligación del Gobierno dar una imagen y una información fiel y clara de qué está ocurriendo en un aspecto tan importante como es el del empleo, y creo que bueno, pues todos estos tejemanejes, como acabas de decir, son realmente impresentables. Cada vez esos datos sirven para entender menos lo que está pasando en el mercado laboral, porque bueno, vienen pues disfrazados, maquillados estupendamente como si fueran a una fiesta de Halloween. Voy a ser concreto para que no digan que yo pues, aquí digo 200 y pico mil y luego son menos o son más. Bien. Número de parados registrados, esto hay que tenerlo al día, hay gente que se borra porque como jamás recibe una oferta del SEPE, pues se olvidan, se borran, les cuesta informáticamente renovarla. Esto pasa en España, créanlo. 2.914.892. Un abrazo para todos ellos. Pero luego, su conjunto primero, los que están en formación, esos son 218.787. Están en el paro. Quieren trabajar, hacen un curso y los excluyen del paro registrado. A ver, ¿cómo es eso? 2, ya es el último de los planteamientos. Resulta que los que tienen disposición limitada. Esto es gente que dice, a mí me gustaría trabajar, pero no puedo asumir 8 horas. Vamos a ver si puede ser que sean 5 o 6 o tal. Esos tampoco los metemos en la lista. 260.722. Como ven, cifra arriba, cifra abajo, estamos en 475.000, que están excluidos de Matute, podríamos decir. Bueno, la verdad es que para comparar las cifras lo mejor es tener cifras comparables, ¿no? Que no evolucione la métrica a lo largo de la historia, ¿no? Ahora sí se comentaba que en este dato, ¿no?, la figura del fijo discontinuo sí afectaba y por eso hacía que la tasa de desempleo pues, bajase, ¿no? La tasa de paro bajase, ¿no? Pues, en un mes que habitualmente es cuando aumenta, ¿no? Por el despido, en este caso, de muchos empleados de la hostelería, ¿no? Que no compensa la creación de empleo del sector de la educación. Pero bueno, las cifras en principio son así, sería recomendable no cambiarlas, ¿no?, para poder analizarlas correctamente y que presentasen la mejor información posible. Claro. Sí. Sin embargo, nuestra tasa de paro siempre va a contrastar con la europea, que desajustada, porque estamos hablando de la que corresponde al mes de septiembre, pues era tan solo del 6,6%. Sí, y además es que lo que sí que es que habría que luchar contra la estacionalidad en el empleo, no maquillando ni creando nuevas figuras, porque la estacionalidad en el empleo, que es lo que se supone que hay que luchar, se produce por 3 motivos, única y exclusivamente. Por sectores, es decir, turismo, construcción, que eso no hay quien lo evite. Es decir, no le vas a decir a una persona con solo un hotel en Baleares que tiene que contratar a todo el mundo durante todo el año. O sea, la estacionalidad por sectores esa viene dada. Por el tamaño de las empresas. Al tener un parque de empresas, que siempre decimos, es que el 94% de las empresas españolas son pymes.
mal. Tendría que ser como en Alemania por encima de 200 empleados, es decir, el tamaño de las empresas también genera bastante estacionalidad en empleo. Y el tercero es la rigidez laboral. Y yo creo que en los tres parámetros nos lo llevamos y seguiremos en torno al 20 y tantos %, 27, si lo miramos de un punto de vista real, estaremos pues entre el 20 y el 27% dependiendo de la época del año en el que estamos. Así es, ¿no? Flexibilidad en las empresas, mayor tamaño, es muy importante. Fijaros que mañana se publica el dato de empleo en Estados Unidos. Tasa de desempleo 3,5%, creación de 200.000 puestos de trabajo. Frente a las 6,6% de la Unión Europea, pues bueno, no, son cifras a tener un poco en cuenta, ¿no? De ahí que por eso la economía de Estados Unidos está un poquito más fuerte, por no decir bastante más fuerte que lo que estamos sufriendo nosotros ahora mismo, ¿no? Bueno, antes ha salido aquí tangencialmente el Banco de Inglaterra, o lo que pasa con los tipos de interés en Inglaterra, que se han apuntado a la teoría de los aumentos de 75 puntos básicos. La cuestión es que esto no pasaba desde hace 30 y tantos años, los tipos están en récord, en el 3%. Bueno, a ver, yo creo que hemos pasado un periodo muy prolongado en los tipos de interés muy bajos, que además ha venido acompañado por unas políticas, bueno, tipos negativos, como hemos visto, unas políticas fiscales muy expansivas y sobre todo unas materias primas que no han subido, ¿no? Y ahora, en el último año, hemos experimentado un repunte, por no decir bestial, en el precio de las materias primas. Eso hace que los bancos centrales tengan que intervenir. Hasta incluso en momentos con una desaceleración económica fuerte tengan que seguir impulsando la subida de tipos de interés. Y no solamente es el BOE, sino la Reserva Federal, es el Banco Central Europeo, para dar la sensación de que por lo menos la inflación se puede controlar. Pero fijaros, ¿no?, que en el caso en el Reino Unido tenemos una inflación de 2 dígitos, del 10%, ¿no? Todos aquellos países que son más dependientes de las materias primas son los que tienen una inflación más elevada, ¿no? Y el Reino Unido, que no deja de ser una isla en sí, pues bueno, pues tiene ese problema, ¿no? Una inflación demasiado abultada. Y bueno, y lo que pueden hacer los bancos centrales en este caso es por lo menos intentar atacarla desde el lado de la demanda, ¿no? Sí. El problema viene por ahí, porque tenemos una inflación que solamente podemos atacarla por el lado de la demanda, porque por el lado de la oferta, entre cuellos de botella, subida de materias primas, etcétera, es mucho más complicada, con lo cual no es apretar el botón de subida de tipo de interés y una bajada de la inflación directamente, sino que es más complicado, porque además se va cada vez introduciendo más en lo que es la demanda, porque hay que subir sueldos, etcétera, etcétera. Entonces nos va cambiando y se nos va complicando. Reino Unido realmente es el ejemplo más complicado y probablemente que entre primero en recesión. Ya han anunciado que va a tener el primer trimestre con caídas, el segundo entra en recesión y lo tiene a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a hablar de algún nombre propio. En la bolsa española, por ejemplo, es el caso de Repsol. Hoy es la líder, por eso hablamos de Repsol. Bueno, pues parece que el techo bursátil de Repsol se va elevando poco a poco. Bueno, es que el petróleo no deja de subir, las materias primas no dejan de subir, los materiales básicos también, una estupenda protección frente a la inflación. Y bueno, y lo que hacen es que continuamente se revisan al alza los precios objetivos y el consenso pues estima unos precios más elevados, ¿no? Fijaros, ¿no?, que estamos hablando de Repsol, que tiene unos múltiplos de valoración atractivos pese a todo lo que ha subido este año, ¿no? Una rentabilidad por dividendo de un 5%, un PER de 10 veces, pues bueno, un valor que en principio pues parece que podría continuar subiendo, sobre todo mientras esté en un sector, como estábamos comentando, energía, que es el sector estrella, en este caso la industria del petróleo, en lo que va de año, ¿no? Está lidiando las ganancias, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, con revalorizaciones de en torno al 50%, ¿no? Está claro, independientemente de esa subida que ha tenido ese 39,5%, le dan un potencial de un 40% en el mercado, o sea que del techo se le va en estos momentos. Además, los precios del petróleo parece que se mantienen en ese entorno de $90 el barril por ahí, con lo cual, si se estabilizan ahí los precios, pues desde luego tienen las de ganar, está clarísimo. Hablamos, si les parece, de un sector, el del automóvil, que pasa por enormes dificultades, a pesar de que, mira, han tenido un mes que no ha sido del todo malo, este mes de octubre. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos aumentan casi un 12%, eso sí, las de vehículos comerciales ligeros retroceden, pero no mucho, un 0,5%. Esto no repunta, profesor Avellán. No,
no se espera que se vendan automóviles por encima de 800.000 unidades al cierre del año y realmente con el parque automovilístico que tenemos, no viejo, sino viejísimo, pues realmente pues no es lo que debería de ser. Sigue con problemas de chips, siguen con problemas económicos, es decir, refleja perfectamente una familia que tiene que cambiar de vehículo, si ve que estamos pues o al borde de una recesión o de las noticias económicas que están todo el día en la televisión y que están viendo la realidad, pues la gente decide alargar la vida del automóvil. Poco más que añadir, ¿no? O sea, al final el consumo en las familias la confianza de los consumidores está al mínimo, ¿no? Las familias, la propensión marginal o la propensión a consumir pues está bajando de forma notable. Y bueno, el sector del automóvil, pues en principio no, la demanda del auto, la demanda de compra de coches, pues se ve resentida, como no podía ser de otra forma, ¿no? Claro. Bueno, hablemos entonces de las inmobiliarias como sector o por individual, como prefieran ustedes. Resulta que las que están en el IBEX pues pasan por un mal momento bursátil, pero lo que se oye que va a llegar al sector inmobiliario todavía es peor que cómo les va a las ilustres que están en el IBEX 35, profesor Avellán. Sí, está claro que la subida de tipos les afecta directamente tanto a las SOCIMIs, a las sociedades que invierten en inmobiliarias, como a las promotoras, constructoras, pues les afecta esa subida de tipos de una forma pues directa. ¿Qué va a ocurrir con el mercado, por ejemplo, pues con el mercado residencial? Hay una parte que se sigue invirtiendo en esas, pero tampoco hay tanto mercado, es decir, aquellos inmuebles de particulares que invierten hacen que el precio se siga manteniendo, pero todas estas empresas que también se apoyan en lo que es el mercado de oficinas, el mercado terciario, centros comerciales, etcétera, etcétera, pues ahí están. Lo que ha sido, pues yo creo que la puntilla, sobre todo, ha sido subida de tipos de interés y luego todo el tema de materiales, de construcción, etcétera, etcétera, que les afecta directamente. Luis Francisco. Bueno, menor demanda, ¿no? Estamos hablando antes de la menor demanda en el caso de los coches, de los automóviles, ¿no? En la vivienda más aún, ¿no? Una familia para comprarse una casa se va a plantear pues bastante, sobre todo con la subida de tipos de interés y a los precios que continúa la vivienda, ¿no? Si a esto le sumamos los costes, la subida de costes de financiación y costes de materias primas, los márgenes, en este caso de sector, pues se ven muy perjudicados, ¿no? Y es lo que estamos viendo y el mercado lo está recogiendo claramente. Y aquí probablemente más porque se haya adelantado las decisiones de compra y haya un valle, una caída mucho más profunda ahora cuando llegue la crisis al inmobiliario, ¿no? Bueno, si vemos la dinámica que está ocurriendo en otros países, sí ocurre, ¿no? Ya se están viendo caídas de precios, hasta incluso en economías más fuertes, ¿no? Como es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde se ven que hay algunas caídas de precios y realmente es como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque estamos viendo caídas de precios en las grandes categorías de activos, ¿no? Bonos, bolsa, inmuebles, ¿no? Realmente la situación que estamos viendo es muy compleja, ¿no? Y es totalmente diferente a la que hemos vivido en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Es todo lo contrario a lo que hemos vivido, ¿no? Subida generalizada de los activos, ahora estamos viendo caída generalizada de los activos con los tipos de interés repuntando, ¿no? Don Juan Avellán, yo tengo que felicitarle a usted por algo. ¿Lo cuenta usted o lo cuento yo y lo cuento peor que usted? Bueno, a ver, dentro de IEB, el máster que tengo pues el honor de dirigir, nos han nombrado como el mejor máster en finanzas online de España por el ranking que realiza el mundo. Y ha sido pues un éxito, no mío, sino de los profesores y de los alumnos. O sea, y del director del máster. Bueno, algo... Me alegra mucho. Bueno, no estamos ninguno de los tres en ese ranking que viene ahora, el de los más ricos de España. Quiero que sepan qué es lo que opina Forbes, quién se incorpora a la lista o quién cae de la lista. Forbes España ha anunciado una nueva edición de la lista de los 100 españoles más ricos, en la que Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet vuelven a repetir como las grandes 5 fortunas del país, sumando un total de 69.300 millones de euros de patrimonio, el 48,6% del total del ranking.
Como novedad dentro del top 5, el presidente y máximo accionista de la banca, Juan Carlos Escotet, es el único de los 5 primeros que ha visto aumentado su patrimonio en un 18% debido a la mejora del 6,6% del volumen de negocio interanual en el primer semestre del año. Por su parte, el accionista mayoritario de Inditex mantiene el liderazgo, pero obtiene peores resultados que el pasado ejercicio, menos 20,1%, y suma un patrimonio de 53.500 millones de euros, equivalente a la suma de los 27 españoles que le siguen en la lista. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega, cuya fortuna desciende un 14% respecto al año pasado, situándose en 5.400 millones de euros. Las sumas de las grandes fortunas españolas experimentan una caída del patrimonio hasta los 143.000 millones de euros, un 7% menos que en 2021. Este descenso viene provocado, entre otros factores, por el conflicto en Ucrania, el efecto en las materias primas y la energía, además de las intervenciones del Banco Central Europeo subiendo tipos de interés. Bueno, más de lo mismo, podríamos decir. Sí. Quizás Escofet es el menos conocido, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que ya ha pagado, prácticamente ha pagado ya el banco, por cierto, con dividendos, a través de dividendos, y bueno, ya ha pagado el banco y ahora ya va acumulando dividendos y va haciendo pues caja. Entonces, pues por eso ha pasado a engrosar la lista de hombres más ricos de España. Lo que parece curioso no es que la pendiente de la pirámide, hasta incluso en la parte alta, también es muy elevada, ¿no? Podemos decir que Amancio Ortega puede acaparar la fortuna de los siguientes 50. Sí, a mí me ha sorprendido que la segunda de la lista sea Sandra y no Marta Ortega, ¿no? Yeah. Pero bueno, así es la cosa. Esto sabrán los que hace que uno sea más rico que el otro, ¿verdad? Bueno, no, eso se lo dejamos a Forbes, que yo la auditoría de la Forbes son los que saben de esto. Es curioso, pues los cinco más ricos, lo que decías, acumulan el 50% del total de los ricos. O sea, de entre los ricos, los 5 más ricos son los que llevan el 50% de toda la lista Forbes. Esos son lo que llamaban en bolsa las manos fuertes de la riqueza en España. Bueno, los ricos, por regla general, los que están en la parte alta no se dedican a especular. Se quedan con el dinero y no... Bueno, vamos con el Banco Central Europeo, el último de nuestros platillos de opinión. Resulta que le dicen al Gobierno de España dos cosas. La primera la podemos entender como favorable. Dice, oigan, antes de ponerle un impuesto a la banca, hagan el favor de medir las consecuencias. No sea que se metan ustedes en un lío y me afecten a un sistema, el bancario español, que, bueno, por ahora lleva buen comportamiento y que no quiere el Banco Central Europeo que sea estropeado por nada. Pero de ahí a sugerir que el impuesto mejor se lo aplican a la clientela de los bancos, hombre, me parece que el Banco Central Europeo está para otras cosas, pero desde luego esta me parece una salida de pata de banco. Bueno, tiene su explicación, porque el Banco Central Europeo lo que obliga, la EBA, el organismo de control, etcétera, lo que obliga a los bancos es a cobrar todos los costes que tengan y se produzcan en los créditos, es decir, no hacer dumping, no hacer cosas raras, sino que les obliga a cobrar ahí todos los gastos que se repercuten. Eso por un lado. Segundo, esto es un impuesto que no hablaremos de justicia o de injusticia, pero es un impuesto raro. ¿Por qué? Porque los impuestos normalmente van sobre el beneficio, o es un IVA que va en cadena. Bueno, aquí no va sobre el beneficio. Impuesto de solidaridad que en tiempos difíciles le pide el país a los bancos que ejercen como tales en el sistema. Pero la solidaridad la puede hacer uno desde el beneficio. Aquí se carga el margen financiero y las comisiones. Y después del margen financiero y las comisiones, ¿qué es lo que va? Van los gastos y sobre todo van también las dotaciones que tiene que hacer el banco. Es decir, nos podemos encontrar un banco que sea netamente español y que tenga muchos gastos por dotaciones, es decir, tenga que dotar porque se empeore la situación económica y este impuesto le haga estar en negativo. Que yo le comprendo, pero la solidaridad no se delega. Yo no me puedo subrogar por ser cliente de CaixaBank y heredarle el compromiso que le exige el gobierno de ser solidario con la situación. Pero la solidaridad está en el impuesto. El Banco Central tiene esto muy retorcidamente metido en la cabeza. No, la solidaridad está en el pago de los impuestos. Cuando se pagan los impuestos, uno es solidario. Ahora que le pongan a uno añadidos, es que le hacen a uno ser muy, muy solidario. Y entonces ya entra el cierto arbitrio que ya no entramos en nuestros capítulos. Pero el castigo solidario se le impone a las eléctricas y a los bancos, no a sus clientes. Bueno. Quede esto bastante claro. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo no entro en discusiones. No, para mí es mejor ser solidario por voluntad propia, ¿no? Antes que de forma impositiva, ¿no? Eso desde mi punto de vista, ¿no? Y luego, bueno, el impuesto a la banca sí es cierto que cuanto más transparencia mejor, ¿no? Yo creo que para el consumidor tiene que saber perfectamente por qué paga las cosas y por qué tienen determinado precio determinados productos, ¿no? En lo que sean las hipotecas, los fondos de inversión, etcétera, ¿no? Y todo lo que se busca en este sentido, darle transparencia a lo que es el sector financiero en su conjunto, yo creo que es favorable, ¿no? Bueno, ya sabíamos que íbamos a ser los clientes de los bancos los que íbamos a tener que arrimar el hombro para pagar también ese impuesto, pero hombre, que ya de entrada nos lo apliquen por decisión del Banco Central Europeo no es lo que yo le pedía a Christine Lagarde. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ambos por vuestra presencia y vuestras opiniones y a ustedes por seguirnos desde sus hogares. Les invito a ver a continuación la redacción abierta apenas en unos minutos.